Comes demasiado para no pagar alquiler, dijo mi hija. Y juro que, por primera vez en 78 años, entendí lo que la gente quería decir con verlo todo rojo. No contesté. Me quedé allí sentada con el tenedor a medio camino, mirándola fijamente, tratando de recordar cuándo exactamente dejó de ser mi niña. La mesa del comedor era demasiado ancha. Eso fue lo primero que pensé. Demasiado ancha para una familia que apenas hablaba. Su marido, Javi, estaba absorto en su móvil. Mi nieto adolescente, Hugo, llevaba los auriculares puestos en una oreja. Solo la pequeña Lucía, mi nieta, notó que algo andaba mal. Me miró con esos ojos grandes y confusos. No entendía lo que su madre había dicho. Aún no. Isa ya iba hacia la cocina, murmurando algo sobre que yo había dejado migas en el suelo. El pollo asado era su habitual desastre seco, pero yo sonreí y me lo comí de todos modos, como siempre hacía, como había hecho todas las semanas desde que me permitió mudarme al apartamento anexo detrás de su casa hace 4 años. Terminé de masticar, dejé la servilleta y me excusé. Nadie me detuvo. Por supuesto que no. Afuera, el aire frío me golpeó como una verdad. Noviembre en Asturias es una crueldad silenciosa, húmedo, gris y calando los huesos de una manera que te llega hasta el alma. Caminé el corto sendero de vuelta al apartamento, mi rodilla mala doliendo con cada paso. La luz del porche parpadeaba. Siempre se olvidaba de cambiar la bombilla. Dentro encendí la pequeña lámpara junto a mi sillón reclinable y me dejé caer con un gruñido. No lloré, ni siquiera me enfadé. Me quedé mirando la pared donde la fotografía de mi difunto marido aún colgaba ligeramente torcida desde la vez que Lucía chocó contra ella con su patinete. Nunca la arreglé. Quizás me gustaba más así. Dijo que como demasiado. Le dije a la foto. Demasiado, Antonio. ¿Te lo puedes creer? Antonio no contestó, pero casi pude escuchar su risa. Esa risa profunda y cálida que comenzaba en su pecho y hacía que todo pareciera estar bien. Llevaba 10 años ausente. Murió un martes por la mañana, justo después de que terminamos de pagar la finca, justo después de que acordamos que nunca dejaríamos que los niños pasaran apuros como nosotros. Así que dimos y dimos. Vendimos la tierra. Nos acercamos a la ciudad. Pagamos el abogado de divorcio de Isa. Pagamos la logopedia de Hugo. Pagamos la entrada de esta misma casa, su casa, como ella la llama. Pero la escritura dice otra cosa. Ella no recuerda esa parte. O tal vez sí y simplemente finge que no. A Antonio y a mí no nos importaban los nombres en los papeles. Nos importaba la familia. Tenía 29 años y estaba asustada, tratando de rehacer su vida con 2 niños pequeños y un ex que no valía nada. Por supuesto que ayudamos. Eso es lo que hacen los padres. Pero esa noche, mientras estaba sentada en mi apartamento, escuchando la lluvia golpear la ventana, abrí el cajón debajo de la lámpara. Dentro había una carpeta que no había tocado en 3 años. Documentos hipotecarios, acuerdos de refinanciación y el contrato que me nombraba a mí, no a Isa, como prestataria principal. Antonio y yo habíamos cofirmado. Ella nunca fue aprobada por sí misma. Saqué la carpeta y puse los papeles sobre mi regazo. Mi nombre estaba en cada página. Nunca fue su casa, era nuestra, sigue siéndolo. Y yo había estado pagando el saldo cada mes de mi fondo de jubilación mientras ella actuaba como si yo fuera una ocupa a la que toleraba por culpa. Ese fue el momento en que decidí que ya no iba a agradecer por un techo que yo pagaba. Cogí el teléfono y llamé a don Ricardo Ibáñez, el viejo abogado de nuestra familia. Su voz no había cambiado, todavía lenta y deliberada, como si estuviera leyendo un guión escrito en piedra. Elena Gómez dijo, sonando sorprendido. No he sabido de usted en años. Necesito revisar unos documentos de propiedad, dije con calma. Mañana por la mañana, si puede ser. Hubo una pausa. ¿Está todo bien? No dije, pero lo estará. Después de colgar, me quedé sentada un rato en el silencio. El tipo de silencio que viene no de la soledad, sino de la claridad. Que diga que como demasiado. Para mañana a estas horas, recordará exactamente de quién es la mesa que ha estado poniendo todos estos años. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. Hábitos, supongo. Cuando pasas la mayor parte de tu vida en una finca, el cuerpo recuerda antes que la mente. Me senté en el borde de la cama,
Me envolví el chal alrededor de los hombros y esperé a que la tetera silbara. El sonido llenó la pequeña cocina. Familiar y constante, como pocas cosas lo son ya. A las 7:30 en punto. Estaba vestida y lista, pantalones grises, jersey azul marino, mi anillo de casada todavía en mi mano, aunque Antonio se había ido hacía mucho. Afuera, la niebla colgaba baja sobre el jardín, rizándose alrededor de los arbustos como una advertencia. No me molesté en comprobar si Isa estaba despierta. Rara vez lo estaba antes de las 9, y si lo estaba, no tenía ningún deseo de verla. El taxi me dejó en el centro frente al bufete de abogados. La asistente de don Ricardo, una joven con ojos amables y una sonrisa forzada, me ofreció café que no tomé. Me condujo a su oficina, donde él se levantó lentamente de detrás de un escritorio desordenado. Bueno, Elena dijo, no ha envejecido ni un día. Eres un mentiroso terrible, Ricardo. Él se rió entre dientes e hizo un gesto para que me sentara. Le entregué la carpeta. La hojeó, entrecerrando los ojos detrás de sus gafas de montura de alambre. ¿Sigue pagando esta hipoteca? Sí. Ella piensa que es suya. Así es. Él dio un silbido bajo y se recostó en su silla. Usted confirmó, y su nombre sigue siendo el principal. Los pagos salen de su cuenta todos los meses. ¿Contribuye ella en algo? Negué con la cabeza. Asintió lentamente. Luego abrió un cajón y sacó un bloc de notas legal. ¿Está pensando en transferir la propiedad o tomar medidas? Ambas cosas, dije. Pero aún no. Quiero establecer un fideicomiso para Lucía. Sus cejas se levantaron. ¿No para Isa? Ella estará bien, dije. Es ingeniosa cuando lo necesita. No hizo más preguntas. Solo tomó notas y me dijo que podríamos tener todo redactado en una semana. Al salir del edificio, el frío de la mañana había dado paso a un sol nítido. Caminé hasta el parque cercano, me senté en un banco y observé a los niños perseguirse unos a otros sobre la hierba mojada. Yo solía traer a Isa a parques como este. A ella le gustaban más los columpios. Gritaba de alegría y chillaba. Más alto, mamá, más alto. En aquel entonces me necesitaba. Es extraño cómo la gente olvida eso. Cómo olvidan las manos que lo sacaron de la oscuridad. Una vez que están de pie en la luz, actúan como si hubieran encendido el fuego ellos mismos. Regresé a casa en silencio. Lucía estaba en el jardín, sentada con las piernas cruzadas sobre la hierba con un libro en su regazo. Sonrió cuando me vio. Hola, abuela, ¿estás guapa? ¿Saliste? Solo algunos recados, dije. Extendió la mano y la tomé, bajando a sentarme a su lado. ¿Te gusta vivir aquí? Le pregunté. Pareció perpleja. Sí. ¿Por qué? Solo me preguntaba. Se inclinó ligeramente hacia mí, como hacen los niños cuando confían en ti sin pensarlo. Le besé la cabeza. Esa tarde, Isa me evitó. Típico. Cuando no quiere enfrentarse a algo, finge que no existe. Yo sabía que no había olvidado lo que dijo la noche anterior, simplemente asumió que lo dejaría pasar de nuevo. Aún no sabía que el mundo se estaba tambaleando. Por la noche, recalenté sopa en mi apartamento y saqué uno de los viejos diarios de Antonio. Los guardó durante los años en que intentábamos salvar la finca. Pensamientos garabateados, planes de negocios, recuerdos. Una anotación me llamó la atención. No dejes que te conviertan en ruido de fondo. No eres papel pintado, eres las paredes. Antonio siempre escribía como un hombre que construía cosas con sus manos. Presioné la palma de la mano contra la página como para absorber un poco de esa certeza. Más tarde, cuando ya estaba completamente oscuro y las luces de la cocina de la casa principal proyectaban largas sombras sobre la hierba, miré por la ventana. Isa estaba en el salón, en el sofá con Javi, bebiendo vino, riendo. El mismo sofá que le compré cuando se mudó, aunque ahora afirmaba que lo había encontrado en oferta. No sentí rabia, solo una tranquila resolución. Habían reescrito la historia en sus cabezas. Eran los proveedores, los adultos ocupados que ofrecían a su anciana madre un lugar para vivir. Una casa de invitados, un acto de bondad. Pero no era bondad, era mío. Todo. Y pronto lo recordarían por completo. Empecé a tomar notas. No para armar un caso. No estaba planeando llevarlos a juicio. Solo necesitaba verlo claro para mí misma.
Necesitaba dejar de fingir que era solo un mal día o un momento de estrés o cómo son las cosas en las familias modernas. Martes por la mañana, 8:12 a.m. Isa llamó una vez, luego entró sin esperar respuesta. Miró a su alrededor como si esperara encontrar algo fuera de lugar. Dejaste el calentador encendido toda la noche, dijo, frunciendo el ceño. Eso va a disparar la factura de la luz. Asentí, no dije nada. La verdad era que lo había apagado, pero el cableado viejo del apartamento hacía que el termostato parpadeara a veces. Se lo dije el invierno pasado. Tampoco escuchó entonces. Jueves por la tarde, 2:47 p.m. Hugo entró para pedirme el cargador. No dijo hola. No me miró a los ojos. Cuando le pregunté si quería un aperitivo, dijo: No tengo 5 años y se fue. Sábado por la noche, 6:13 p.m. Isa me preguntó si podía cuidar a Lucía mientras ellos iban a cenar. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Lucía y yo leímos libros, preparamos té e hicimos dibujos animados tontos. A las 10:45 p.m., Isa regresó algo bebida, oliendo a un perfume caro. Besó la frente de Lucía, luego me miró y dijo: Gracias por ser útil. Útil. Lo escribí en mayúsculas. Hay una diferencia entre ser amado y ser usado. Solía pensar que yo era ambas cosas. Ahora no estaba tan segura. La semana pasó lentamente. Don Ricardo llamó a mitad de semana para confirmar que los documentos del fideicomiso estaban en marcha. Lucía heredaría la casa directamente a mi muerte, con una cláusula para asegurar que Isa no pudiera tocarla sin su consentimiento. Ricardo pareció complacido con el arreglo. Es hermético, dijo. Ella no puede impugnarlo, no sin abrir un montón de verdades incómodas. Bien pensé, que las verdades respiren por una vez. Una noche me encontré escuchando un mensaje de voz en mi teléfono fijo, uno que había guardado de hacía 3 años. La voz de Antonio. No mucho, solo un breve mensaje antes de ir a la tienda. ¿Quieres pollo o ternera para esta noche? Llámame. Te quiero. Solo eso, pero lo reproduje 2 veces. Tal vez 3. Su voz era más fuerte de lo que recordaba. O tal vez había olvidado lo firme que sonaba cuando todo lo demás en la vida se sentía como arena movediza. Ese viernes, Isa organizó una noche de juegos. Yo no estaba invitada. Era una de esas sutiles exclusiones que no llamaban exclusión. Simplemente olvido. Ay, no pensé que querrías venir. Son en su mayoría amigos de la oficina. No habrá nada para que hagas. Los oía a través de las ventanas. Risas, música, el arrastrar de sillas sobre el azulejo. Me senté en mi sillón reclinable y subí el volumen del documental de naturaleza que ya había visto 2 veces. No estaba enfadada, estaba tomando notas. A la mañana siguiente dejé un plato de magdalenas recién horneadas en su porche. Sin nota, solo algo dulce. No estaba tratando de recuperarlos. Me estaba observando a mí misma. Quería ver si la bondad tendría eco. No lo tuvo. Al final del día, el plato estaba de vuelta, vacío, en mi fregadero. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera Lucía las mencionó. Pero ella sí vino esa noche, libro en mano. Abuela dijo, acurrucándose a mi lado. ¿Me lees esta noche? Se me anudó la garganta. Asentí. Leyó lentamente, trazando cada palabra con su dedo. A mitad de la historia, se detuvo. ¿Por qué vives aquí fuera y no en la casa grande con nosotros? La miré, 8 años, llena de preguntas que los adultos evitan. Me gusta mi pequeño lugar tranquilo, dije suavemente, pero solía vivir en casas más grandes con la familia. ¿Lo echas de menos? Echo de menos sentir que pertenezco dentro, no al lado. Ella no entendió eso por completo, pero entendió lo suficiente como para buscar mi mano y sostenerla hasta que la historia terminó. Más tarde esa noche, me quedé despierta pensando en lo que diría cuando llegara el momento. ¿Cómo lo diría? Porque no gritaría. No chillaría, ni acusaría, ni suplicaría, pero hablaría y ellos me escucharían. Hay cosas que olvidas hasta que vuelven a aparecer en tus manos. Así fue cuando abrí la vieja caja de cedro en el fondo de mi armario y encontré las cartas. La letra de Antonio era inconfundible. Apretada, recta, un poco demasiado pulcra para un hombre que trabajaba con sus manos. No eran cartas de amor, no exactamente. Eran más bien como mensajes que solíamos dejarnos el uno al otro por la casa,
en el frigorífico, en el espejo del baño, metidos en los bolsillos del abrigo. Pero él los guardó doblados, apilados, fechados. Uno decía: llamé al banco, hipoteca liquidada. Poseemos este trozo de tierra por completo, cariño. Se siente como un milagro. Fechado el 12 de junio de 2003. Otro: no dejes que te pase por encima, solo porque hable rápido. No estás hecha de papel. Ese era sobre Isa. Tenía 16 años en ese momento. Incluso entonces tenía una forma de desgastar a la gente con velocidad y certeza hasta que se doblegaban solo para tomar aliento. Me senté en el suelo del armario y leí toda la pila. Algunos eran recordatorios mundanos de comprar leche o notas sobre citas médicas, pero todos tenían el mismo tono. Compañerismo. Antonio nunca me menospreció, nunca me hizo sentir pequeña. Compartíamos todo, incluso cuando no había mucho que compartir. Encontré la última carta detrás de la pila, sellada en un sobremarcado. Por si acaso, yo sabía lo que eso significaba. Por si acaso me voy yo primero. Lo desdoblé con manos temblorosas. Elena, si estás leyendo esto, no estoy cerca para recordarte quién eres, así que lo escribiré. Tú eres la razón por la que tenemos algo. Eres la que nos sacó adelante en cada época difícil. No eres una carga, no eres un extra, no eres una idea tardía. Eres el cimiento. Si Isa olvida eso, recuérdaselo. Si el mundo intenta convencerte de lo contrario, ignóralo. No le debes a nadie tu silencio. No les debes la pequeñez. Levántate. Incluso si tiembla, estaré orgulloso de ti siempre. Ah, no lloré. No entonces. Doblé la carta y la puse en mi bolsillo. Quería tenerla cerca. Quería llevar esas palabras a lo que viniera después. Esa tarde hice una tarta de manzana, de la forma en que a Lucía le gustaba, con la canela justo en la masa. La dejé enfriar en el alféizar de la ventana. Era más para mí que para nadie más. Un recordatorio de que todavía podía crear algo dulce. Isa vino más tarde con un montón de correo. Lo dejó caer sobre la encimera sin mirarme. Hay algo de tu médico, dijo. Puede que sea una factura. Asentí. Ella se quedó, fingiendo revisar su teléfono. Esperé. Luego vino la frase que siempre usaba cuando quería algo, pero no quería decirlo directamente. Javi y yo estábamos pensando, ya que estás aquí y no trabajas, tal vez podrías ayudar con algunas cosas extra. La compra, los gastos, solo hasta el año nuevo. Mi tenedor se congeló a medio camino. Estaba pidiendo dinero de nuevo, así como así, después de decirme que comía demasiado. Terminé de masticar, luego me limpié la boca. ¿Sabías que el pago de la hipoteca sale de mi cuenta? Pregunté con calma. Ella parpadeó. ¿Qué? La casa. Yo he estado pagándola. Se rió. Corta, nerviosa. ¿De qué estás hablando, mamá? Esa hipoteca se liquidó hace años. Me levanté lentamente y caminé hacia el cajón junto al fregadero. Saqué la carpeta y se la entregué. La hojeó página por página. Su expresión cambió. Confusión, incredulidad, algo más difícil de nombrar. Esto no tiene sentido, dijo. Tiene todo el sentido, respondí. No podías calificar por tu cuenta. Antonio y yo firmamos. He seguido pagándola desde entonces. La casa es mía, Isa. Has vivido aquí porque yo te lo he permitido. Dejó caer los papeles sobre la mesa. Eso es ridículo. Es la realidad. Ella me miró fijamente durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Dejó los papeles, el correo, la verdad sentada en la mesa entre nosotras. Pero la verdad no necesita su permiso para existir, y por primera vez en mucho tiempo me sentí alta, no porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de fingir que no tenía nada en lo que basarme. Era casi ridículo lo silenciosa que se volvió la casa después de eso. No más golpes en mi puerta a horas intempestivas. No más peticiones casuales o comentarios de pasada sobre el calentador o los cubos de basura o el llamado espacio compartido del frigorífico. Era como si a las paredes mismas se les hubiera dicho que mantuvieran su distancia. Isa no volvió a mencionarlo, ni una palabra sobre los documentos, ni una mención de la carpeta que había dejado. Pero algo había cambiado en su forma de andar. Pasos cortos y tensos, como alguien tratando de mantener la compostura bajo presión. Javi era el mismo, solo que más educado,
lo que viniendo de él significaba un ligero asentimiento y sin contacto visual. Estaban calculando, esperando. Yo no lo estaba. Yo ya sabía cuál era mi siguiente movimiento. El lunes por la mañana volví a la oficina de don Ricardo para finalizar los documentos. El fideicomiso para Lucía estaba en su lugar. La transferencia de la escritura estaba firmada. La enmienda a mi testamento había sido notariada. Lucía heredaría la casa cuando yo falleciera. Nadie más la tocaría. Isa no podría venderla, alquilarla, pedir préstamos contra ella, ni siquiera pisar dentro sin el consentimiento por escrito de Lucía. Todo sería legal, cerrado y vinculante. No era venganza, no buscaba castigar a nadie, simplemente estaba reclamando lo que era mío y eligiendo con precisión quién recibiría lo único que me quedaba por dar. Ricardo me entregó las copias y me preguntó si quería que se las enviara a mi hija. No dije, ya se enterará. Caminando a casa, pasé por la esquina donde solía haber una vieja librería. Se había convertido en un estudio de pilates en algún momento del año pasado. El cartel de enfrente decía, «Encuentra tu núcleo». Sonreí. Tal vez yo lo había hecho. En casa, preparé una cafetera de té fresco y me senté junto a la ventana. El jardín de afuera estaba comenzando a volverse marrón con el invierno, pero las últimas hojas de otoño se aferraban obstinadamente al arce. Lucía dijo que parecía que el árbol estaba pensando en algo. Tenía un corazón de poeta. Esa niña, demasiado tierno para una casa como esta. Por la tarde, Lucía vino a visitarme. Lo hacía a menudo ahora, sin pedirlo, sin permiso. Simplemente entraba descalza por el camino, libro en mano. Abuela dijo, subiéndose al sillón a mi lado. «¿Mamá te puso triste?» Los niños saben. Nadie les enseña, pero lo saben. «No», cariño, dije. «Mamá no me hizo nada, solo estoy pensando un poco». Apoyó la cabeza en mi brazo. «Vas a vivir aquí para siempre, ¿verdad?» La palabra golpeó más profundo de lo que esperaba. La miré. «¿Qué te hace preguntar eso?» «Porque me gusta cuando estás aquí. Hace que la casa se sienta más suave». De la boca de los niños. Esa noche, mientras doblaba la ropa en mi pequeña cocina, escuché voces elevadas a través de la pared. No lo suficientemente altas como para captar cada palabra, pero sí lo suficiente como para entender el ritmo de la discusión. Javi enfadado, Isa a la defensiva. Nos engañó. No es engañar si es suya. Pensé que habías dicho que ella lo había cedido. No pensé que lo usaría nunca. Doblé una toalla, luego otra. Que discutan, que intenten despegar el shock como si fuera papel pintado. Los hechos no cederían. A la mañana siguiente, Isa apareció en mi porche, vestida demasiado pulcramente para un martes normal. Su pintalabios era un poco demasiado brillante, su sonrisa demasiado cuidadosa. «¿Podemos hablar?», preguntó. Me hice a un lado y la dejé entrar. Se sentó a la mesa como si fuera una entrevista. Serví té para las dos. Ella no tocó el suyo. «Creo que empezamos con el pie izquierdo», dijo. Esperé. No me di cuenta de lo mucho que todavía estabas involucrada con la hipoteca. Pensé que habíamos acordado que era mi responsabilidad. Asumiste, dije suavemente. Ella se encogió. «Solo quiero decir que es confuso, mamá. Vives aquí sin pagar alquiler y pagando la hipoteca». Bueno, ahora veo eso. Pero hay una forma de manejar las cosas, sabes, hablando, discutiendo. ¿Cómo llamar a alguien una carga en la cena?, pregunté. ¿Esa es la forma? Su mandíbula se tensó. «Escucha», dijo, inclinándose. «Estamos todos un poco estresados. Las cosas están ajustadas. El trabajo de Javi está en el aire y la matrícula de Hugo. No soy tu red de seguridad, Isa. Eres mi madre». Sí, dije. «Y te enseñé a ser mejor que esto». Me miró, con los ojos muy abiertos. Por un segundo, solo un segundo, volví a ver a mi niña, la que solía dormirse sosteniendo mi dedo meñique, pero luego desapareció. Me levanté y abrí el cajón donde ahora vivían los documentos. Los puse sobre la mesa frente a ella. «Esta casa», dije, «es mía. Será de Lucía algún día. No tuya, no de Javi. Y si no quieres vivir bajo esa verdad, eres libre de hacer otros arreglos». Su boca se abrió, se cerró. Serví más té, me senté. «Dijiste que comía demasiado», dije en voz baja. «Pero tal vez he estado tragando demasiado durante demasiado tiempo». Y esta vez ella no tuvo respuesta.
No dio un portazo al irse. Eso habría significado que estaba enfadada, y la rabia significaba fuego. El fuego significaba vida, pero no estaba enfadada, estaba acorralada. Isa odiaba perder el control. La observé caminar por el jardín, rígida de espalda y rápida, como si sus tacones pudieran romperse bajo el peso de todo. No se dio la vuelta. No esperaba que lo hiciera. El silencio después de que se fue se sintió pesado, pero no vacío. Era el tipo de silencio que se asienta después de una tormenta. No paz exactamente, pero terreno limpio. Espacio para respirar. Esa noche, Lucía volvió a venir. Sin llamar, solo un suave golpecito de sus dedos en la mosquitera. ¿Estás ocupada?, preguntó. Nunca para ti, dije, y abrí la puerta. Esta vez traía su cuaderno de bocetos, unos lápices y una expresión en la cara como si llevara algo demasiado grande para su edad. No pregunté. Simplemente hicimos té. Ella empezó a dibujar. Yo empecé a tejer. Y después de un rato, habló. Mamá y papá están discutiendo mucho, dijo sin mirar hacia arriba. Asentí. Me imagino. Siguen diciendo cosas sobre la casa, sobre ti. Es confuso. ¿Qué dicen? Ella dudó. ¿Que los engañaste? ¿Que estás siendo egoísta? Hice una pausa a mitad de mi punto. ¿Crees que soy egoísta, cariño? Me miró entonces, realmente miró. No dijo. Eres la única que escucha. Eso fue suficiente. Se quedó un rato más. Hizo un dibujo de nuestro arce y lo tituló Hojas obstinadas. Le di un beso de buenas noches y metí el dibujo en mi diario. Al día siguiente, Javi se acercó a mí. Llamó. Nunca llamaba. Abrí la puerta y lo encontré de pie torpemente, con los brazos cruzados, la expresión atrapada entre la disculpa y el resentimiento. ¿Podemos hablar? Salí, pero no lo invité a entrar. Eso era nuevo. Se dio cuenta. Se aclaró la garganta. Isa está molesta. Se siente cegada. Me imagino que sí. Dice que la estás excluyendo de todo, que esta casa es todo lo que tenemos. Es todo lo que tengo, le corregí. Ustedes la han tenido. Suspiró. Mira, no estoy aquí para pelear. Solo creo que tenemos que ser prácticos. Tal vez haya un punto intermedio. No lo hay. Parpadeó. ¿Disculpa? He pagado esta casa durante 18 años. He cubierto cada pago de la hipoteca, cada reparación, cada factura de impuestos. Isa no es dueña. Tú tampoco. Ella lo ha sabido en el fondo. Simplemente nunca pensó que lo usaría. Negó con la cabeza. Así no es como funcionan las familias. Entonces tal vez esto no es una familia, dije simplemente, porque a mí me han estado operando durante años. Abrió la boca de nuevo, pero levanté una mano. Javi, he terminado de que me utilicen. Si Isa quiere hablar conmigo, no a mí, no alrededor de mí, sino conmigo, estoy aquí. Hasta entonces, ambos deben entender que la historia ha cambiado. Los roles han cambiado. Lucía es solo una niña, espetó. ¿Crees que puede manejar una casa si te pasa algo? Creo que tiene más corazón que vosotros dos juntos. Me miró fijamente, con la mandíbula apretada, las manos curvándose en puños. Pero no me inmuté. Había superado la inmutación. Finalmente, retrocedió, murmurando algo que no capté. Probablemente fue lo mejor. Cuando se fue, me senté en el porche durante mucho tiempo. La luz estaba cambiando. El atardecer, suavizando el cielo en naranjas y azules. Mi té se había enfriado, pero sostuve la taza de todos modos. Se sentía bien sostener algo que me pertenecía solo a mí. Más tarde esa noche, empecé a empacar algunas cajas, no para mudarme, sino para despejar espacio. Saqué recibos viejos, facturas de servicios, extractos bancarios. Los extendí, los clasifiqué, me quedé solo con lo que importaba. No quería desorden, ni confusión, ni resquicios cuando llegara el momento. En el fondo de un cajón de archivos encontré un sobre con el nombre de Hugo. Era un cheque que había escrito hace un año para su autoescuela. Nunca había sido cobrado. Probablemente se tiró a un lado, olvidado, como tantas cosas mías. Lo partí por la mitad y lo tiré. No estaba enfadada, simplemente había terminado. Esa noche, antes de acostarme, llamé a Lucía al apartamento. Quiero mostrarte algo, dije, y saqué los documentos. Estos papeles significan que la casa será tuya algún día. Me miró con los ojos muy abiertos.
¿Mía? Sí, cariño. Cuando yo me haya ido, este lugar será tuyo, y quiero que hagas con él lo que yo no hice. Úsalo para la paz, no para el poder. Ella asintió, seria más allá de sus años. Lo haré. Y en ese momento, le creí. Pasaron unos días antes de que el silencio se convirtiera en estrategia. Yo conocía las señales. Javi pasando más horas en el garaje fingiendo trabajar en nada. Isa evitando el contacto visual mientras caminaba del coche a la puerta. Hugo de mal humor más de lo habitual. Y no más Magdalenas desapareciendo de la encimera de mi cocina. Pero no me importaba el silencio. El silencio solo es cruel cuando todavía esperas sonido. Yo ya no esperaba. Estaba preparándome. Empecé con los álbumes de fotos. 30 años de fotos, desde las polvorientas en blanco y negro de mi infancia hasta las brillantes de Lucía en su último cumpleaños. Las extendí sobre la pequeña mesa cerca de la ventana, clasificándolas por década, por hogar, por caras que habían cambiado. Una imagen me detuvo en seco. Isa a los 16. De pie junto al granero en nuestra antigua propiedad, el viento en el pelo, las botas demasiado grandes, sonriendo con toda la cara. Todavía podía recordar la sensación de su mano en la mía ese día, cómo había dicho, cuando sea mayor, nunca te dejaré atrás. Puse la foto boca abajo. La gente rompe las promesas cuando no cree que se les pedirá cuentas, especialmente a las personas que más les han amado. Esa tarde volví a llamar a Ricardo. Le pregunté sobre algo que nunca había considerado realmente. ¿Qué haría falta, pregunté, para revocar el acceso financiero si yo lo hubiera concedido? ¿Se refiere a un poder notarial? Hipotéticamente. Fácil de revocar. Tendría que firmar un aviso y presentarlo. Podemos actualizar todo a la vez si lo desea. ¿Y qué pasa con el acceso a cuentas, tarjetas, nombres de beneficiarios? Lo mismo dijo. Podemos revisarlo todo, pero para ser claros, alguien ha abusado de su confianza. No dije. Todavía no. Se quedó en silencio por un momento. Se está preparando. Me estoy asegurando de que no puedan robar nada cuando se den cuenta de que han perdido lo único que pensaban que estaba garantizado. Exhaló larga y lentamente. Tendré todo listo para el jueves. Después de la llamada, me senté en mi mesa con la ventana abierta. Había levantado un viento y el aire llevaba el olor a hojas secas y humo lejano. Era un olor familiar, el otoño antes del duro invierno, la memoria antes del olvido. Esa noche no dormí bien. No por preocupación, sino por claridad. No podía fingir más. Tenía que ordenar las últimas piezas antes de que llegara la tormenta. Por la mañana limpié mi espacio, no para invitados, no para ellos, sino para mí. Por dignidad, mi habitación, mis paredes, mi aire. Abrí todas las ventanas, dejé que entrara la luz, lavé cada plato, desempolvé cada rincón. Incluso pulí el marco de madera de la foto de Antonio. Tú no habrías dejado que llegara tan lejos, susurré. Pero yo lo hice. Y ahora lo estoy arreglando. Más tarde ese día, pillé a Isa afuera mientras llevaba la compra. Se encogió cuando me vio. ¿Te ayudo?, pregunté. Pareció sospechar. Está bien, no me moví. Creo que deberíamos hablar. Cerró la puerta del coche con la cadera, equilibrando dos bolsas. ¿Sobre qué? ¿Sabes sobre qué? Ella suspiró. Mamá, de verdad que no tengo tiempo. Busca tiempo, dije, y me hice a un lado para que pudiera pasar, esta noche. Aquí. Ella no contestó, solo siguió caminando. Pero yo sabía que vendría. Era demasiado curiosa para no hacerlo. Y lo hizo. A las 8:13 p.m. Isa entró en mi apartamento, con los brazos cruzados. ¿Querías hablar? Señalé el asiento frente al mío. Ella no se sentó, así que empecé. He cambiado todo, dije. Sus cejas se levantaron. ¿Qué significa eso? El poder notarial, las autorizaciones bancarias, mi testamento, el fideicomiso. Soltó una risa suave. Estás siendo dramática. No, dije, estoy siendo precisa. Finalmente se sentó. Su rostro era duro, sus ojos calculadores. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Hice un comentario. Uno. La miré fijamente. No, Isa, hiciste 100. Ese fue solo el que me despertó. Desvió la mirada. Me has tratado como a una invitada, una gorrona, un mueble viejo que ocasionalmente sirve para algo. Pero no soy un mueble, y no soy tu inquilina.
Esta es mi casa, dijo, su voz subiendo. No dije con calma, es mía, y pronto será de Lucía. Su cabeza se giró hacia mí. ¿Qué? Lo he puesto en un fideicomiso. Ella lo heredará, no tú. Eso es una locura. No dije. Es mío para dar, y se lo estoy dando a la única persona en esta familia que todavía me mira a los ojos sin pedirme algo. Isa se levantó bruscamente. Estás destruyendo todo. No dije. Estoy restaurando algo. A mí misma. Abrió la boca, la cerró y luego se fue. Sin portazo, sin últimas palabras, solo el sonido de la retirada. Y en ese sonido, finalmente exhalé. Quedé vueltas. Yo había terminado de dar vueltas por ella. No fue hasta el día siguiente que Hugo vino a verme. No había puesto un pie en mi apartamento durante meses. Incluso cuando pedía cosas prestadas, cargadores, auriculares, un paraguas de repuesto, enviaba a Lucía a buscarlas o simplemente las cogía sin preguntar. Pero esa mañana apareció en mi puerta, con las manos en los bolsillos, la expresión como si alguien lo hubiera desafiado a ser educado. Hola, dijo, como si fuera una obligación. Me quedé en la entrada. Hola, Hugo. No pidió pasar. No se disculpó. Simplemente miró más allá de mí como si algo más interesante pudiera estar sucediendo dentro. Mamá dijo que estás cambiando cosas. Así es. Está bastante enfadada. Asentí. Me imagino que sí. Cambió su peso. Entonces, ¿vamos a tener que mudarnos o algo así? Eso fue todo. No, ¿cómo estás? No, ¿qué pasó? Solo, ¿qué significa esto para mí? Lo estudié. 16 años. Camino de los 30 cuando le convenía. Alto, inteligente, rápido de lengua cuando quería, pero todo fachada, ni un atisbo de profundidad. No dije, no vas a tener que mudarte. No a menos que tus padres tomen decisiones que no os dejen otra opción. Frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Me incliné ligeramente. Lo tendrá cuando seas mayor, cuando hayas construido algo con tus propias manos y hayas visto a la gente darlo por sentado. Desvió la mirada. Después de una pausa murmuró. Lucía dijo que le diste la casa. Lo hice, pero es solo una niña, sí dije. Y sin embargo, nunca me ha tratado como si yo fuera prescindible. Puso los ojos en blanco, se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. No lo detuve, no quedaba nada por decir. Esa tarde hice sopa. Sopa de verdad, de la que comienza con huesos y horas de cocción lenta. El olor llenó el apartamento y se coló por las ventanas abiertas. Hace unos años, ese olor habría hecho que toda la casa viniera a llamar. Ahora, solo trajo a Lucía. Llegó descalza como siempre, sosteniendo un trozo de papel arrugado. Te hice algo, dijo, dándomelo. Era un dibujo de las dos sentadas bajo el arce, su cabeza en mi hombro, nuestras tazas de té equilibradas en una rama baja. Me gusta cuando estás feliz, dijo simplemente. No confiaba en mi voz, así que la acerqué y le besé la parte superior de la cabeza. ¿Te gustaría ayudarme a escribir una carta? Le pregunté. ¿A quién? A mí, dije. Para más tarde. Ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Nos sentamos juntas a la mesa y le dije qué escribir. Querida abuela, si estás leyendo esto, probablemente necesitabas un recordatorio. Eres amable, eres valiente, no eres pequeña. Incluso cuando intentan hacerte sentir así, gracias por amarme como una colcha cálida. Nunca te doblaré y te guardaré. Con amor, Lucía. Doblé la carta y la puse en la caja de cedro con la de Antonio. Ahora tenía dos. Esa noche vi a Javi paseando por el jardín con su teléfono. Enfadado, su voz se elevaba. No, no podemos usar esa cuenta nunca más. Ella la cerró. Sí, hablo en serio. El banco dijo que revocó todo. Sonreí, apenas. Estaban nerviosos. Habían construido una estructura asumiendo que yo siempre llevaría el peso. Y ahora que me había apartado, todo se inclinaba. Que encontraran su equilibrio. Era hora de que yo encontrara el mío. A la mañana siguiente, Isa no me habló. Tampoco Hugo. Javi intentó entablar conversación, algún comentario débil sobre el tiempo, pero respondí con un asentimiento y cerré la puerta detrás de mí. Pero Lucía vino esa noche con una manta doblada, una botella de loción de manos y una tableta de chocolate. Pensé que te gustaría un capricho. Me gusta, dije, sonriendo.
No hablamos mucho esa noche, solo nos sentamos juntas mientras el cielo se oscurecía y el silencio se asentaba a nuestro alrededor como un viejo amigo. Durante años había pensado que la paz venía de mantener la paz, pero ahora lo sabía mejor. La paz viene de la verdad. Y yo finalmente había dicho la mía. Los días se volvieron más fríos después de eso, no solo afuera, aunque el invierno se acercaba rápidamente con su viento frágil y mañanas plateadas, sino también dentro de la casa principal. Las luces permanecían apagadas por más tiempo, las conversaciones se acortaron y el aire entre Isa y yo se volvió denso con todo lo no dicho. Me pasó una vez en el camino hacia su coche, las llaves en una mano, una bufanda bien ajustada alrededor de su cuello. «Has creado un desastre», murmuró, sin siquiera disminuir la velocidad. No respondí. Que pensara que era un desastre. Para mí, se sentía como despejar una mesa que había estado abarrotada durante años. Una semana después, el banco me envió una confirmación por correo. Todos los débitos automáticos vinculados a mis cuentas bajo los nombres de Javi o Isa habían sido cancelados. 17 en total. Membresías de gimnasio, seguro de coche, incluso una suscripción para comida orgánica para mascotas. Ni siquiera sabía que tenían un perro. Apilé los papeles cuidadosamente en el cajón de mi escritorio. Luego abrí mi chequera y escribí un último cheque para la cuenta de ahorros de Lucía. No una gran suma, pero un comienzo. Algo sobre lo que ella podría construir más tarde cuando tuviera sus propias decisiones que tomar. Esa noche, cociné la cena para mí. Verduras asadas, un poco de salmón. Nada elegante, pero puse la mesa correctamente. Servileta de tela, plato de verdad, vela encendida. Puse un disco, de los que le gustaban a Antonio, con el viejo jazz rayado que te hacía sentir como si estuvieras viviendo en tono sepia, y comí lentamente, sola, en paz. La mañana siguiente trajo un golpe. Abrí la puerta esperando a Lucía, pero encontré a otra persona. Daniel, mi vecino de la calle, bombero jubilado, rodillas destrozadas, ojos amables. Solíamos hablar más cuando Antonio estaba vivo. Había ayudado a instalar la barandilla fuera de mi porche, y yo solía hornearle tarta de ruibarbo. Sostuvo una caja en ambas manos. «Te compré algo de leña», dijo. «Pensé que podrías necesitarla». Me hice a un lado. «No tenías por qué». Se encogió de hombros. No me apetecía quedarme en casa fingiendo ver la tele. Hice café. Él lo bebió solo. Nos sentamos en el porche envueltos en edredones, mirando la calle. «Estás removiendo las cosas por ahí», dijo. Después de un rato, sonreí. «¿Lo oyes a través de los setos?» «No, pero veo la forma en que se mueven, evitando tu puerta como si mordiera». Nos reímos. Luego se calló. «Me alegro por ti». Sin embargo, dijo, «la mayoría de la gente de tu edad simplemente cede. Deja que la próxima generación los arrolle». Yo lo hice, dije, durante años. Y ahora recuerdo quién soy. Asintió como si eso tuviera perfecto sentido. ¿Qué cosa? Recordar. Más tarde ese día, caminé hacia el buzón. Un sobre grueso esperaba dentro. Documentos legales de Ricardo, versiones finales de todo lo que discutimos. Los traje, los extendí, firmé las últimas líneas restantes y puse el sobre de devolución en la encimera. Estaba hecho, por completo, formalmente, irrevocablemente hecho. Esa noche recibí una llamada de Isa. Casi no contesté, pero algo dentro de mí dijo, «Todavía no, aún te queda más verdad por recorrer». Así que descolgué. «Necesito saber qué le dijiste a Lucía», dijo inmediatamente. «¿Disculpa?» «Sigue hablando de quedarse contigo, de esta casa, de herencia. Le estás metiendo cosas en la cabeza». Me senté. «No le metí nada en la cabeza», dije. «Le di hechos. Depende de ti si quieres seguir escondiéndote de ellos. Es una niña, es más respetuosa que cualquier otra persona en esa casa». Hubo una larga pausa. Luego Isa dijo, más bajo, «La estás poniendo en nuestra contra». No dije, «Eso lo estás haciendo tú. Yo simplemente ya no miento sobre quién es quién». Colgó. Sin despedirse, sin resolución. No esperaba una. Esa noche, Lucía vino y me ayudó a apilar la leña que Daniel trajo. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, su pelo recogido en una trenza desordenada. Trabajamos en silencio hasta que preguntó, «¿Tienes miedo? ¿De qué?»
de que dejen de hablarte. La miré. Cariño, dejaron de hablarme hace mucho tiempo. Lo que estaban haciendo no era hablar, era tomar. Ella asintió. Y en el silencio posterior, me di cuenta de algo más. No tenía miedo de perderlos, porque ya me había encontrado a mí misma. No planeé enfrentarlos ese día. Había imaginado algo más tranquilo más tarde, tal vez una carta, tal vez nada en absoluto, solo un desvanecimiento gradual en el tipo de distancia en la que pensaban que yo ya vivía. Pero algunas cosas no esperan el momento. Algunas verdades tiran la puerta abajo. Comenzó con el golpeteo, no golpeando, sino golpeando fuerte, del tipo que hace vibrar el marco y hace que tus manos se congelen a mitad de movimiento. Estaba en medio de doblar la ropa cuando comenzó. Abrí la puerta a Javi, su cara roja, su respiración superficial. Necesito hablar contigo, ladró. Ahora. No me moví. ¿Es así como llamamos ahora? Ignoró la pregunta. ¿Sabes lo que has hecho? Recibimos un aviso del banco. El pago de la hipoteca rebotó, el seguro del coche, la mitad de los servicios. Asumiste que yo los pagaría. Eso no es lo mismo que preguntar. Él dio un paso adelante y levanté una mano, firme y constante. Javi, no eres bienvenido para gritar en mi entrada. Sus fosas nasales se ensancharon, pero no cruzó la línea. Bien, alguna parte de él todavía reconocía un límite cuando se dibujaba con suficiente dureza. Has desestabilizado toda nuestra casa, espetó. Has quitado nuestra estructura financiera. Yo no era parte de vuestra estructura financiera, dije fríamente. Yo era vuestro plan de respaldo, vuestra inversora silenciosa, vuestra criada no remunerada, y ahora no lo soy. Se pasó una mano por el pelo. ¿Qué se supone que debemos hacer? Sois adultos. Averiguadlo. Me miró como si lo hubiera abofeteado. Luego vino Isa. Estaba detrás de él, con los brazos cruzados, el abrigo echado sobre su pijama, los labios apretados como si estuviera conteniendo un grito. Mamá dijo, «Basta». Incliné la cabeza. ¿Basta de qué? De este teatro, de este juego de poder. Me reí, tranquila, amarga. ¿Eso es lo que crees que es esto? ¿Un espectáculo? Creo que nos estás castigando porque estás sola. No, Isa, dije suavemente. Me estoy castigando por no haber hablado antes. Su cara se tensó. Esto no es justo, dijo. Hicimos sitio para ti. Cambiamos nuestras vidas por ti. Hiciste espacio en el patio trasero, dije. No hiciste espacio en vuestras vidas. Te dimos alojamiento. Salí entonces, completamente al espacio entre nosotros. No. Vivisteis en una propiedad que yo compré con una hipoteca que yo pagué. Criasteis a vuestros hijos en una casa que no era vuestra, con facturas que no cubristeis, con cenas que esperabais que yo cocinara, con favores que nunca reconocisteis. Las palabras flotaron en el aire frío. No pedí un palacio, continué. No pedí aplausos, pedí respeto. Y cuando eso desapareció, reclamé lo que era mío. Hugo apareció al borde del porche, los auriculares colgando de una oreja, el teléfono todavía brillando en su mano. ¿Es esto como una pelea familiar? Preguntó, aburrido. Vuelve adentro, espetó Isa. Se encogió de hombros y se fue. Isa se volvió hacia mí. Estás destruyendo a esta familia por un tecnicismo. ¿Un tecnicismo? Repetí. ¿Te refieres a la propiedad legal o a décadas de trabajo no dicho? ¿O al hecho de que alimenté esta casa mientras fingías que yo era una inquilina? Abrió la boca, pero seguí hablando. ¿Sabes lo que me dijiste la noche que esto empezó? Ella parpadeó. Me dijiste que comía demasiado para no pagar alquiler. Y lo dijiste delante de tus hijos como si yo fuera una vergüenza que fuiste demasiado educada para desalojar. No lo dije así, pero lo dijiste así. Javi intervino de nuevo, voz baja. No nos dimos cuenta de que estabas llevando la cuenta. No lo estaba, dije, hasta que me di cuenta de que nadie más pensaba siquiera que el juego tenía reglas. Ambos se quedaron allí, pequeños en su indignación, atrapados no en mentiras, sino en una verdad que nunca esperaron que yo dijera en voz alta. Miré a Isa por última vez. Querías que fuera invisible, dije. Ahora lo soy. Y de repente me ves. Luego me di la vuelta, volví a entrar y cerré la puerta detrás de mí. No con un portazo, solo cerrada, firme, segura. Y el silencio que siguió no fue incómodo, fue ganado. Para cuando herví la tetera esa noche, supe que no dormiría.
no por arrepentimiento. Esa parte de mí se había ido desprendiendo lentamente durante los últimos meses, y ahora no quedaba suficiente para agitarse por la noche. Lo que sentí tampoco fue tristeza, fue algo más. Como estar al borde de un acantilado y darte cuenta de que el suelo bajo ti finalmente era sólido. La tormenta había llegado. Me había parado en el centro de ella y todavía estaba aquí. A la mañana siguiente empecé a empacar. No para irme, todavía no, sino para prepararme. Hay una especie de fuerza en tomar decisiones en voz alta con tus manos. Clasificar lo que se queda y lo que se va. Tocar cosas que alguna vez importaron. Fotos, bufandas viejas, tarjetas de felicitación y elegir en tus propios términos qué piezas del pasado avanzan contigo. Empaqué lentamente, deliberadamente. Una caja a la vez, etiqueté cada una con cuidado. Lucía vino alrededor del mediodía. No preguntó por qué tenía cinta adhesiva en la mesa y cajas vacías junto al sofá. Simplemente entró, dejó su pequeña mochila y dijo: ¿Quieres ayuda? Trabajamos codo con codo. Le mostré cómo envolver cosas frágiles en toallas, cómo doblar jerseys para que no se arrugaran. Manejó todo con cuidado, incluso cuando no sabía lo que era. Preguntó por una foto de Antonio y yo de jóvenes parados frente a un tractor. El abuelo era guapo, dijo, entrecerrando los ojos. También era ruidoso y terco, así que, un poco como tú. Me reí, y resonó en la habitación de una manera que no lo había hecho en meses. Cuando terminamos, nos sentamos en el porche con trozos de manzana y mantequilla de cacahuete. Me contó sobre la escuela, sobre un profesor que usaba la misma corbata todos los martes y una amiga que le robó sus rotuladores y luego se los devolvió sin pedir disculpas. No la perdoné, dijo Lucía. Eso está bien, dije. A veces la lección es de ellos, no tuya. Ella asintió lentamente como si entendiera. Esa noche, después de que ella se fue de vuelta a la casa principal, me quedé junto a la ventana y vi cómo se encendía la luz de su dormitorio. Luego se apagaba, luego se encendía de nuevo. Siempre se olvidaba de lavarse los dientes antes de acostarse, y alguien, probablemente Javi, estaba gritando por el pasillo. No me enfadó, ni siquiera me puso triste. Me hizo sentir segura. A la mañana siguiente, llamé a un agente inmobiliario. No para la casa principal, sino para mí. Busco algo pequeño, le dije. Tranquilo. Un dormitorio, tal vez dos. Un porche, algo de luz. Me preguntó mi presupuesto. Se lo di. Me preguntó por qué me mudaba. Hice una pausa, luego dije: porque me quedé demasiado tiempo en un lugar que dejó de sentirse mío. Ella entendió. Durante los siguientes días me envió listados. Miré cada uno con cuidado, imaginando cómo se sentiría la luz de la tarde en el salón, cómo olería la cocina con guiso en el fuego, dónde colocaría la foto de Antonio y la caja de cedro con las cartas. Una mañana lo encontré. Un pequeño bungalow en las afueras del pueblo, persianas rojas, una valla que necesitaba pintura, un columpio en el porche que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Parecía un comienzo. Programé una visita, no se lo dije a nadie. Esa tarde horneé magdalenas, no para ellos, para mí. De arándanos, las favoritas de Antonio. Aparté dos para Lucía y se las entregué en una bolsa de papel doblada cuidadosamente en la parte superior con una nota dentro. Ven a sentarte conmigo después de la escuela. Tengo algo que contarte. Ella vino, por supuesto. Siempre venía. Nos sentamos junto a la ventana con nuestro té y nuestras magdalenas y le conté sobre el bungalow. No te estoy dejando, dije. Solo me estoy mudando a un lugar donde puedo estar completa. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego preguntó: ¿puedo seguir visitándote? Cuando quieras, dije. ¿Y cuando sea mayor, será mío también? Sonreí. No, cariño, este será mío, solo mío. Ella asintió. Eso es justo, y de alguna manera lo fue. Más tarde esa noche me quedé sola en la cocina y susurré al silencio: ya no me quedo por culpa. Ya no alimento a personas que siguen mordiéndome la mano, y no espero permiso para salir de una habitación en la que nunca me dejaron entrar de verdad. La agente inmobiliaria me llamó 3 días después. El vendedor aceptó su oferta, dijo, su voz brillante, a través del receptor. Empezaremos el papeleo esta semana. Tendrá las llaves a finales de mes. Le di las gracias, colgué y me quedé sentada un rato con el teléfono todavía en la mano.
simplemente sosteniéndolo, dejando que las palabras se asentaran en mis huesos. Me iba, no con rabia, no en el exilio, sino en mis propios términos. Me estaba alejando de un lugar donde me había encogido para ajustarme a su comodidad, donde había sido útil pero nunca bienvenida, donde mi silencio había sido confundido con contentamiento. Era casi divertido lo fácil que se volvió una vez que se tomó la decisión. Seguí empacando. No todo, solo las cosas que importaban. Un edredón que cosí a los 50 años, el rodillo que Antonio me regaló el año que no pudimos permitirnos un árbol de Navidad, los dibujos de Lucía, mis libros, mis discos, nada más. Isa no preguntó qué estaba haciendo. Debe haber visto el movimiento a través de las ventanas, pero no llamó. No envió mensajes de texto. Simplemente pasó con la mirada al frente, la boca apretada. Me estaba esperando, creo. Esperando a que la marea me arrastrara de vuelta. No lo haría. La última caja que empaqué contenía el cofre de cedro con las cartas de Antonio y la nota de Lucía. Lo envolví en una toalla y lo coloqué suavemente encima. Esa era mi herencia. No dinero, no propiedad. Palabras, verdades, la prueba silenciosa de que había vivido y había sido amada. No siempre con amabilidad, pero profundamente. Ese domingo, Lucía me ayudó a limpiar las ventanas. Lo hizo sin que se lo pidieran. «Quiero que tu nuevo lugar brille», dijo, limpiando una esquina con el borde de su manga. Las primeras impresiones importan. Hizo una lista de verificación en su bloc de notas. Ventanas, estanterías, suelos, nevera. Agregó brillos junto a cada elemento una vez que terminamos. Era la única que sabía que me iba. La única a la que se lo dije, no porque quisiera que fuera un secreto, sino porque no les debía un espectáculo. Esa noche, mientras doblaba sábanas, escuché voces afuera, elevadas, de Javi e Isa. La puerta trasera se cerró de golpe. Pies golpearon el camino de grava. No me moví. No me asomé por las persianas. Dejé que la tormenta pasara sin abrir una sola ventana. Más tarde, encontré una nota debajo de mi puerta. «Ya has dejado claro tu punto, pero este sigue siendo nuestro hogar». Sin nombre, sin saludo, solo esas palabras como si la casa misma las hubiera enviado. La doblé 1, 2 veces, y la tiré a la basura. Esa noche, me paré en mi entrada y miré el camino entre mi apartamento y la casa principal. Las luces del jardín parpadeaban, apenas funcionando. El césped estaba irregular, húmedo. Una vez planté tulipanes a lo largo de ese camino. Isa se había olvidado de regarlos. No plantaría nada más aquí. A la mañana siguiente me desperté temprano. Me vestí con cuidado, chaqueta azul, pantalones de lana, el broche de mi abuela prendido en el cuello. Hice té, tostadas con mantequilla, y me las comí mientras la luz se colaba por las cortinas. Luego caminé hasta la puerta principal de la casa grande y llamé. Isa abrió sorprendida. No dijo nada, solo retrocedió. Javi estaba en la cocina, con los brazos cruzados, fingiendo no escuchar. Me quedé en la entrada. No me senté. «Me voy», dije. Isa parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Compré una casa», dije. «Me mudaré a finales de mes. Lucía lo sabe, nadie más necesita saberlo». Ella tragó. «¿Así que simplemente abandonas a la familia?» «Me estoy retirando de un lugar que me trató como una carga». Ella no dijo nada. Miré a Javi. «Tendréis que refinanciar la casa o mudaros. Volverá a ser vuestra en papel y en coste. Habéis tenido tiempo para prepararos». Todavía silencio. No quiero discusiones. No busco un cierre. Esto es solo una cortesía. Isa finalmente habló. «¿Qué pasa con Lucía?» «Ella me visitará. Es una niña. Es la única que me trató como a una persona». Me di la vuelta para irme. Mamá llamó Isa detrás de mí. Hice una pausa. Ella no terminó la frase, así que me fui. Y esta vez no miré hacia atrás. La casa era más pequeña de lo que recordaba en las fotos, pero de la mejor manera. No hacía eco. No se tragaba el sonido. No se sentía como un espacio al que me hubieran empujado o tolerado dentro. Se sentía contenida, como si me hubieran sacado de algo hueco y me hubieran colocado en algo sólido. Los escalones delanteros crujían, pero resistían. La puerta se atascaba un poco en la esquina, pero no me importó. Me gustaban las cosas con carácter,
cosas que se resistían lo suficiente como para recordarte que existían. Las llaves giraron sin protestar. Así fue como comenzó. La mujer que me la vendió dejó una planta de lavanda en maceta junto al fregadero y una nota doblada en la encimera. Que tu nueva estación sea suave. Suave. Después de todo, no sabía si la suavidad era posible, pero estaba dispuesta a intentarlo. Yo misma moví las cajas, lentamente, una por una, unas pocas cada día. Daniel ayudó con las más pesadas. Lucía vino los fines de semana. Trajo su cuaderno de bocetos y se sentó en el salón vacío, con las piernas cruzadas, dibujando mis paredes como si fueran sagradas. Este lugar se siente honesto, dijo una vez. Lo era. La chimenea funcionaba. Las ventanas se abrían por completo. La calle estaba tranquila, excepto por los pájaros y el perro ocasional. Había vecinos, pero no demasiados. Había espacio. Había tiempo. Estaba yo. Acomodé los muebles como me gustaba, sin compromiso. No, bueno, los niños necesitan espacio para esto. O Javi prefiere aquello. Solo comodidad, solo calma. Colgué la foto de Antonio en el pasillo y junto a ella, por primera vez, colgué uno de los dibujos de Lucía. El del arce y nuestras tazas de té equilibradas en una rama. Lloró cuando lo vio enmarcado. ¿De verdad lo guardaste? Lo guardé todo, le dije. Solo que no podías verlo antes. Tomamos chocolate caliente ese día en los escalones traseros. Nadie nos interrumpió. Nadie nos miró como si fuéramos un rompecabezas a resolver o una advertencia a tener en cuenta. Simplemente nos sentamos juntas. Me preguntó si podía pasar sus vacaciones de primavera conmigo. Dije que sí, antes de que terminara la frase. Nunca le pedí permiso a Isa. E Isa nunca llamó, ni después de que me fui. Ni una vez. Ni mensajes de texto enfadados, ni mensajes de voz cargados de culpa, ni comentarios sarcásticos, solo silencio. Me pregunté qué historias estaría contando ahora. Que los abandoné, que reaccioné de forma exagerada, que la estaba castigando, que era inestable, desagradecida, desequilibrada, que lo hiciera, que me reescribiera en la versión de los hechos que la dejaba dormir por la noche. Ya no tenía interés en corregirla. La verdad no necesitaba su respaldo. Pasaron las semanas. Luego, un día, Lucía apareció con un paquete, pequeño, envuelto en papel marrón liso. De mamá, dijo, con los ojos cautelosos. No lo abrí de inmediato. Primero hicimos té, jugamos una partida de cartas, hablamos de su clase de arte. Luego, cuando el sol estaba bajo, desaté la cuerda y desdoblé el papel. Dentro había una fotografía. Yo, Isa, Antonio y el pequeño Hugo, tomada en el porche de nuestra primera casa, cuando ninguno de nosotros sabía lo que venía, cuando el amor era ruidoso y torpe y hacía todo lo posible. En la parte de atrás, Isa había escrito 3 palabras. Sí que recuerdo. Eso fue todo, sin disculpa, sin explicación, solo un recuerdo devuelto. No lloré. Puse la foto en el cajón con las cartas. Y esa noche dormí profundamente, no porque todo estuviera curado, sino porque finalmente sabía dónde terminaba yo y dónde empezaban ellos. La primavera llegó tranquila y lenta. El árbol fuera de mi nueva ventana floreció de color rosa pálido, los pétalos suaves y tontos en lo fácil que confiaban en el clima. Pero tenían razón en confiar. La helada no regresó ese año. El frío se había ido. Me encontré respirando de manera diferente, no más profundo, no más fuerte, solo con menos cuidado, como si hubiera dejado de contener la respiración en la casa de otra persona. Lucía me visitaba la mayoría de los fines de semana. A veces se quedaba a dormir. A veces simplemente venía a sentarse en el porche y dibujar. Ella sabía cómo estar quieta con alguien. Eso es raro en un niño, raro en un adulto también, si somos honestos. Nunca preguntó por su madre, no hasta ese domingo. Estábamos desmalezando el pequeño jardín que había comenzado en la parte de atrás. Solo tomates, algunas hierbas, nada ambicioso. La tierra estaba suave, un poco demasiado húmeda por la lluvia de principios de semana. ¿Crees que mamá te odia ahora?, preguntó, sin levantar la vista de la tierra. No dije, pero no te habla. Hablar y amar no siempre son lo mismo. Ella asintió, pensando, ¿entonces todavía la quieres?
Me senté sobre mis talones, me limpié las manos en el delantal. Sí, dije, pero desde lejos. Ella no preguntó qué significaba eso. Creo que ya lo sabía. Terminamos el jardín en silencio. Luego, hicimos sopa y la comimos junto a la ventana. Y dibujó un cuadro del árbol de flores rosas de afuera. Lo tituló Todavía aquí. Esa noche, después de que se fue, encendí una vela y me senté a la mesa con la foto de Antonio. Tuviste razón, dije. No les debía mi silencio. El teléfono sonó una vez esa semana. Solo una vez. Era Hugo. Su voz era más baja de lo que recordaba. Preguntó cómo estaba. Dijo que la escuela era difícil, que tal vez quería visitarme alguna vez. Dije que podía. No pregunté por qué. No se disculpó. No esperaba que lo hiciera. Era suficiente que marcara mi número sin que ninguna mano lo empujara a hacerlo. Al día siguiente, recibí una carta de Ricardo, solo un seguimiento de rutina, confirmación de la transferencia de la escritura, el fideicomiso actualizado para Lucía, un desglose final de mis cuentas. Leí todo lentamente. Luego quemé las copias que ya no necesitaba, que las viejas versiones se hicieran ceniza, que el espacio que ocupaban en mi vida dejara lugar al silencio. El siguiente fin de semana, Daniel vino. Trajo una tarta y una historia sobre su nieto que casi incendia el garaje con un dron. Nos sentamos en el columpio del porche, que todavía se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Me enteré por alguien, dijo, que tu hija estuvo en el encuentro de la iglesia. Bien por ella, dije. No te mencionó. Nunca lo hacía cuando estaba a 5 metros de ella. ¿Por qué lo haría ahora? Se rió entre dientes. Eres astuta. Soy honesta. Levantó su taza de café por eso. Brindamos con café aguado y manos viejas. Esa noche, saqué la foto que Isa había enviado. La puse en un marco nuevo. No la puse junto a Antonio. No la puse en la pared. La guardé en el cajón. Algunas cosas las honras en silencio. Algunas cosas las dejas descansar sin intentar resucitarlas. Más tarde, cuando el viento se levantó y el cielo se puso de ese extraño azul grisáceo primaveral, me senté en el salón envuelta en una manta que Lucía me había tejido con hilo desigual. Miré a mi alrededor. Cada objeto en esa habitación tenía una razón para estar allí. Cada foto, cada taza, cada manta. No había nada que guardara porque tenía que hacerlo, nada que dejara por culpa. Era el primer hogar que había construido enteramente para mí, y era suficiente. No celebré el aniversario con flores o velas, sin visitas a la antigua casa, sin mensajes enviados, sin largas miradas hacia atrás, solo un paseo por una calle tranquila donde la magnolia había florecido demasiado pronto. Pasé por la panadería con el cartel de pizarra que siempre escribía algo mal. A lo largo de la valla de la escuela primaria donde Lucía una vez señaló el lugar donde se raspó la rodilla y no lloró. 1 año desde que me mudé a mi propia casa. Y todavía, cada mañana, me despierto sorprendida por lo ligero que se siente mi pecho. No era alegría, no exactamente. Era más como claridad, como si hubiera salido de una habitación llena de ruido y finalmente pudiera escuchar mis propios pasos de nuevo. Ese día, horneé, de la buena, no de la rápida, bizcocho de limón con semillas de amapola, mantequilla tibia doblada en azúcar hasta que el cuenco se sintió pesado de dulzura. Puse 2 platos, uno para mí, uno para Lucía. Ella vino después de la escuela como siempre lo hacía, más alta ahora, más tranquila, también. Su cara se había afinado un poco, la forma en que lo hacen las caras de las niñas antes de crecer. Pero sus ojos no habían cambiado. Todavía lo veían todo. Todavía se suavizaban cuando me miraba. Comimos despacio. Hablamos de su proyecto de ciencias, de un chico al que le gustaba y de cómo a ella no le gustaba a él. De cómo la profesora de arte había elegido su pintura para la exhibición de primavera. ¿Vendrás?, preguntó, si estoy invitada. Puso los ojos en blanco. Siempre estás invitada. Más tarde, mientras lavábamos los platos, lo dijo sin ceremonia, sin advertencia. Mamá habla más de ti ahora. No me di la vuelta. ¿Ah, sí? Dice que manejó mal las cosas, que fuiste más generosa de lo que sabía. Enjuagué una taza. Eso es progreso. No sabe cómo pedir perdón. Lo sé. Hizo una pausa. Te echa de menos. Me sequé las manos. Luego me di la vuelta y le besé la parte superior de la cabeza. Todavía estoy aquí, dije, simplemente no donde ella me dejó. Esa noche, después de que Lucía se fue a casa, saqué la carta que me escribió el año pasado.
la que comenzaba. Querida abuela, si estás leyendo esto, probablemente necesitabas un recordatorio. No necesitaba un recordatorio, pero la leí de todos modos, y luego agregué uno nuevo. Querida Lucía, un día estarás donde yo estuve. Tal vez no literalmente, tal vez no en un apartamento trasero o en una disputa hipotecaria, pero te pararás en el borde de algo, amor que se ha enfriado, familia que olvidó tu valor, un silencio que guardaste durante demasiado tiempo, y tendrás que decidir, quedarte pequeña o hablar. Cuando llegue ese día, espero que te acuerdes de mí. No porque fuera perfecta, sino porque dejé de fingir que no me quedaba nada por reclamar. No eres demasiado, no eres invisible, no estás pidiendo demasiado. Cuando pides que te traten como si importaras, y cuando sea tu turno de salir de la habitación, hazlo con la cabeza alta, hazlo incluso si nadie aplaude. Abuela, doblé la carta y la puse en la caja de cedro con las otras. Esa caja, mi pequeño archivo de valentía. Más tarde, abrí las ventanas y dejé que el aire de primavera se moviera por la casa. Olía a cítricos y viento, a comienzos. Alguien me dijo una vez que la dignidad es silenciosa. Tenían razón. No grité. No di portazos. No hice escenas. Simplemente salí y me quedé fuera. Esa fue mi victoria. Si esta historia te resultó pesada en el pecho, si te recordó algo que has vivido o algo que has tragado, no te vayas en silencio. Habla, actúa, muévete, y cuando lo hagas, escribe tu propio final. Luego dóblalo suavemente y pásalo.